Las promesas del justo. Las promesas del justo. Titula el mensaje Las promesas del justo, pero apenas vamos a iniciar hoy. Vamos a ver hasta dónde logramos avanzar, porque quiero que estemos ahondando en esas promesas que son, vamos a decir algunas. La Biblia habla de 3,000 bendiciones que hay para nosotros los justos. 3,000 promesas del Señor, más o menos, los que las han contado. Entonces, vamos a hablar de algunas de ellas, pero lo primero es entender cuál es la justicia del Señor y quiénes somos los justos de los que habla la Biblia. Que la Biblia habla del justo, ¿cierto? Este año Dios me hablaba del justo. El justo crecerá como la palmera, plantados en la casa del Señor. Bueno, dice el justo crecerá como la palmera. Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, creceremos. Aún en la vejez estaremos verdes y vigorosos para declarar que Jehová es justo, que en él no hay injusticia. Esa partecita de aún en la vejez estaremos verdes y vigorosos nos alegra a todos los demás de 40. ¿Sí o no? Yo la subrayé, la resalté. Dije, Señor, es para mí en el nombre de Jesús. Yo veo al pastor César y digo, se ve joven, siempre jovial, siempre conectado con las nuevas generaciones, actual. Entonces dice uno, yo también, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 37. Vamos a leer el Salmo 37, que es un salmo hermoso de David, que es uno de los muchos que hablan de los justos, pero me gustó algunas promesas de este salmo como para que vayamos entrando en el tema. Y está en el Salmo 37, de los versos 25 en adelante. Quisiera que lo leamos juntos. Dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Verso 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, o sea, los justos. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y se extendía como un laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaran. Mire qué hermoso salmo que habla de los justos. Habla de que habrá pan, habla de herencia, habla de bendición para los hijos, habla de defensa en contra de los enemigos, Dios nos defenderá, habla de que Él será nuestro juez, que el día que tengamos que presentar declaración saldremos bien librados porque el Señor será nuestro juez. Habla de los justos, y cuando uno lo lee, pues uno dice amén. Pero creo que como cristianos debemos tener bien claro quiénes son los justos, porque a veces creemos que los justos es como todos los que vienen a la iglesia, y es que hay muchas promesas de Dios para los justos, pero justos no son los que van de vez en cuando
a la iglesia. Eso no podríamos decir que realmente son los justos. Tampoco son las personas que tienen tiempos de oración, porque hay quien tiene una dificultad de, ay Señor, ayúdame. Ay, no tengo para la cuota de la casa. Ay, Señor, pasó esto. Ay, que me vaya bien en el examen. Ay, Señor, defiéndeme. Ay, como que dicen a veces los jóvenes el Dios bombero, el que va apagando los incendios que a veces se van levantando. Ese no podríamos decir que son los justos, los que de vez en cuando en un tiempo de prueba buscan al Señor en momentos específicos. Esos tampoco son los justos. Tampoco son aquellos que dicen, no necesito de una iglesia porque yo soy una buena persona. No sé si usted lo ha escuchado por ahí, quienes dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie, yo no tengo, no, yo soy una buena persona, no necesito ir a una iglesia, y ese se declara justo. Entonces esos tampoco son los justos. Tampoco son los que conocen la palabra, que todo el que conozca la palabra es justo. No, porque así eran los fariseos y los escribas. Ellos también conocían la palabra, la enseñaban, pero no la ponían en práctica. Se sentían más bien como jueces de los líderes cristianos. Cuestionaban al uno, criticaban al otro, criticaban a los sacerdotes, cuestionaban lo que se hacía. En las sinagogas enseñaban las escrituras, pero no las practicaban. Esos tampoco son los justos. Algunos dicen conocer la palabra. ¿Sabe? Yo estuve muchos años en la iglesia tradicional y creía saber mucho de Jesús y conocer la palabra, porque la aprendí. Pero realmente no quiere decir que eso nos hace justos. No somos justos tampoco por leer la Biblia de vez en cuando o saber cosas de la palabra de Dios. Justo es aquel que cree en Jesucristo por la fe y vive conforme a su voluntad. Justo es aquel que cree por fe en Jesucristo. Esos son los justos de los que habla el Salmo 37. Esos son los justos. El justo del que habla, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Esos son los justos. Justo es aquel que cree por la fe en Jesucristo. Es que se necesita por la fe creer en Jesús. O si no, ¿cómo le puede usted explicar a las personas las cosas de Dios? ¿Cómo puede usted entender las cosas que son del Espíritu, que se han de discernir espiritualmente? ¿Cómo puede usted enseñarle a otro o debatir con alguien que no tiene fe? Es como una pelea perdida. Conviene más invitarlo a la universidad de la vida para que tenga un encuentro glorioso con el Señor, un nuevo nacimiento, y luego puedan hablar de ciertos temas. Porque entrar a hablar con un ateo es complicadísimo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Nosotros por la fe creemos en Jesucristo. Entonces esos son los justos. Y obviamente el que cree en Jesucristo pues vive conforme a su voluntad, o si no, no cree en Jesús. Si creemos por la fe en Jesús, pues nos esforzamos por vivir conforme a su voluntad. Entonces, conforme a su palabra. Para eso necesitamos escudriñar las escrituras, conocerlas, tener tiempos de oración, tener tiempos de meditación, escudriñar la palabra, porque no vamos a cumplir algo que no conocemos. Es como que usted quiera aprender un idioma sin estudiarlo. Es como que usted quiera aprender a manejar un electrodoméstico sin leer las instrucciones. Entonces necesitamos conocer esas instrucciones para poder vivir conforme a esa buena voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. Ahora, el enemigo, queridos, hablando de la justicia de Dios y de nosotros los justos, porque yo creo que todos aquí, por lo menos por la fe en este momento lo creo que todos aquí somos justos. Entonces, a veces el enemigo nos ataca y constantemente nos está hablando mal acerca de nosotros mismos. No puedes, no lo vas a lograr, no calificas, mira, otra vez fallaste, otra vez te equivocaste, otra vez hiciste lo malo. Como que el enemigo constantemente nos está diciendo, no va a poder, le quedó grande, tire la toalla, dése por vencido, porque él es experto en eso, en que la gente aborte su llamado. Entonces nos está presionando. Entonces es la lucha que vivimos como cristianos, en que a veces sentimos, Dios mío, otra vez fallé, me cuesta organizarme en esto, no he logrado esto, no he logrado una vida equilibrada, no he logrado disciplinarme en esto, me puede el carácter, el temperamento, no sé, ciertas cosas. Y el enemigo te dice, no haces lo suficiente, mira, estás extenuado, nunca vas a lograr hacer lo que Dios quiere que hagas.
Y es un error y es una mentira del diablo. Porque si nosotros somos justos, hay hermosas promesas, valiosas y maravillosas promesas para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores. Justo no es el que es perfecto, tampoco es justo. A ver, no se necesita ser perfecto para ser justo. Se necesita creer en Jesucristo por la fe y esforzarse en vivir conforme a su voluntad, llevando una vida de arrepentimiento, llevando una vida de comunión con el Espíritu Santo. Así de que Dios quiere ser nuestra justicia. Queridos, Dios quiere ser nuestra justicia. Acuérdense que Él pagó con precio de sangre para que fuésemos justificados. Nos enseñaba el pastor César que por la sangre de Jesús, conforme a la palabra, hemos sido justificados. O sea, Él se hizo justicia por nosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros todas las cosas fueran hechas nuevas. Entonces no podemos decir que hoy en día somos justos, que hacemos parte de este grupo de justos del Salmo 37, si en nosotros no han sido hechas cosas nuevas. Si seguimos siendo los mismos de antes, pues ¿dónde está manifiesta la justicia de Dios? Tiene que haber un cambio. ¿Sí? Yo veo a las mujeres cuando llegan del encuentro, cuando salen, hay un cambio en 3 días. Dígame, los que llevamos tiempo en Cristo, el cambio tiene que ser muy evidente. Queridos, si realmente somos la justicia viviente de Dios, somos la manifestación de la justicia de Dios, debe haber una evidencia. Y esa evidencia es una nueva naturaleza, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces póngase a pensar en su vida, ¿qué ha cambiado? Hemos cambiado muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas han cambiado en nosotros, porque hay una evidencia. Recibimos la justicia de Dios, y al recibir la justicia de Dios, todas las cosas han sido hechas nuevas. Entonces, qué importante eso. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos haciendo vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él nos justificó y por su sangre hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él llevó nuestro pecado, nuestra condición de pecado, nuestras maldades, nuestros errores en la cruz, para que a través de su sangre nosotros recibamos su justicia. Por eso la Biblia nos llama justos. Entonces el justo tiene que tener la revelación de la cruz. El justo tiene que creer en que Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, llevó nuestros errores, llevó nuestras enfermedades, nuestra ruina, nuestras maldiciones, para que nosotros fuésemos justificados. Él se ofreció como cordero, como sacrificio para justificarnos por su sangre. Entonces, mire qué importante esto y qué importante que lo tengamos claro como cristianos. ¿Por qué, queridos? Porque si no lo tenemos claro, fácilmente hacemos vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no entendemos que recibimos la justicia de Dios a través del sacrificio en la cruz, pues usted no va a vivir como justo, sino puede vivir como pecador y ay, otra vez la embarré. Ay, Dios sabe que yo tengo la buena intención. Ay, Dios sabe que un desliz lo tiene cualquiera. Dios sabe que una fallita la tiene cualquiera. ¿Sabe? Le decía a Sandro, me gustaría que entráramos en un tiempo de santificación como iglesia. Hace rato no tenemos una semana de santificación. Y el pastor César nos estuvo hablando. Fue gracioso porque nos dijo, para la semana pasada tuvimos reunión con él. Esta semana, perdón, el lunes, el miércoles, me acordé, en la mañana a las 9. Y nos dijo, estudien para nuestro discipulado Éxodo 18, 19 y 20. Dije yo, el pastor va a predicar de eso. Cuando él nos dice que estudiemos un capítulo de un libro o un texto, es porque él va a enseñar de eso. El todo es que lo estudiamos con Sandro, lo leí, lo volvimos a leer. Ese día leí los 3 capítulos, porque el pastor a veces nos dice, a ver, pastora Tatiana, a ver, ¿qué opina de Éxodo 18? Y donde uno no lo haya leído, qué oso. Entonces, pues cuando el líder da la dirección, el discípulo pues hace caso, ¿cierto? Nos conviene. Entonces yo lo leí y el pastor no habló nada de Éxodo 18, 19 y 20. Así que yo entendí, lo hablábamos con Sandro, por las cosas que sucedieron esta semana y bueno, por muchas cosas, que Dios nos quería hablar era a nosotros, ¿cierto? No, el pastor no tocó el tema, no habló nada de Éxodo. Y Éxodo habla de que el Señor nos recuerda que somos un pueblo santo. Dios le dice a Moisés, háblale a todo el pueblo y diles, acuérdense que yo hice pacto con ustedes, pacto de santidad. Y renueva el pacto y diles, yo los he escogido como un pueblo santo, para que vivan en santidad. Entonces tú subirás a hablar conmigo al monte Sinaí,
y ninguno de los del pueblo va a poder subir, solamente vas a subir tú. Ustedes conocen la historia de la gloria de Dios, que es lo que predicamos este año. Dice, qué lindo porque todo está conectado. Entonces Moisés subió y pues no iba a ver al Señor de frente, pero iba a recibir la instrucción y la dirección del Señor en las tablas de la ley. Y entonces el pueblo tenía que subir, no podía subir al monte Sinaí. Y yo dije, wow, tan lindo como Dios ha sido con nosotros, como tan específico. Hay límites, queridos hermanos, que nos pueden llegar a hacer perder la justicia de Dios. Hay límites que no debemos sobrepasar. Entonces el pueblo tenía que llegar hasta el borde de la montaña y no podía pasar de ahí. Y el Señor le dijo, Moisés, dile al pueblo que el que toque el borde, con solo tocar el borde, de cierto morirá. Yo decía, uy, Dios mío, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él es, con lo que nos dice que debemos hacer, pues debe ser así. Entonces, efectivamente, no se atrevía ninguno ni a tocar el borde. El único que pasó y no le pasó nada porque subió a hablar con Dios fue Moisés, porque era el que iba a recibir la dirección y la gloria de Dios y la dirección para el pueblo. Entonces yo pensaba en todo eso esta semana y decía, tan lindo Dios. Creo que viene la convención de hombres, entonces no podemos hacer la semana de santificación, pero pasada la convención de hombres queremos tener un tiempo de santificación que creo que nos hace falta a todos. Una semanita así como bien especial. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos tan clara la gloria de Dios. A veces no tenemos tan clara la justicia de Dios. Entonces queremos la gloria, pero no vivimos en su justicia. Necesitamos vivir en la justicia de Dios para recibir la gloria. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene que estar seguro que está viviendo en la justicia de Dios. Usted sabe, nosotros somos la justicia de Dios. Él murió en la cruz para hacernos justos, para que recibiéramos su justicia. Entonces la Biblia habla de los justos. Ahora cuando usted lea de aquí en adelante, el justo por la fe vivirá, entonces usted dice, yo, en el nombre de Jesús, ¿cierto? El justo florecerá como la palmera, yo, en el nombre de Jesús. Los justos heredarán la tierra, amén, Señor, yo, amén, yo. Los hijos de los justos heredarán bendición, son mis hijos, Señor. Pero asegúrese de hacer parte de los justos. Eso sí es importante, porque uno a la hora de recibir las promesas, gloria a Dios, todos recibimos la promesa, nos sentimos contentos, pero qué lindo es pensar si realmente somos justos o no. Si vivimos en la justicia de Dios o hemos hecho vano el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si vivimos en la justicia de Dios, tiene que haber una evidencia de esa justicia, y en eso tenemos que esforzarnos usted y yo todos los días por vivir en esa justicia, porque el que recibe la justicia de Dios jamás vuelve a ser el mismo. El que recibe la justicia de Dios se siente seguro de su lugar en Cristo y no está pensando en otra cosa diferente. Me cuestiona a veces las personas que se apartan del Señor, que caminaron con Dios un tiempo. Generalmente regresan, ¿no? En este encuentro veía varias que habían venido alguna vez a la iglesia y dije, qué alegría volverles a ver. Porque Dios es tan lindo y tan misericordioso que vuelve y nos trae, porque Él nos llamó y el llamamiento es santo y el llamamiento es irrevocable, dice la palabra. Porque el Señor nos escogió para ser justos. ¿Y sabe por qué le escogió para ser justo? Para que usted reciba las promesas que son para los justos. Entonces hay muchas promesas, muchas, y son para nosotros. Pero la condición es que tenemos que ser justos. Es como cuando usted va al médico, no sé si lo ha visto, y dice, deberes del paciente. Ahora a mí me da risa, ponen eso ahí, lo que uno lo pueda ver, tiene que ser visible para que el paciente sepa cuáles son sus deberes y cuáles son los beneficios. ¿Cierto? Los beneficios, que lo tienen que atender, que le tienen que explicar, que le tienen que decir la historia, explicarle la historia, porque antes el médico, si no quería, no le decía a uno qué tenía. ¿Cierto? Uno iba y no sé qué, ¿qué? Y Señor, ¿me puede explicar? Pues eso es como que de mala gana o rápido, o no le explicaba qué era lo que tenía. Hoy en día el médico tiene la obligación de explicarle muy bien al paciente qué es lo que tiene y cuál es el procedimiento que le va a hacer. Entonces, y el paciente tiene el deber, también puede preguntarle y el médico tiene que explicarle. Es algo así. Digo yo, hay tantas promesas hermosas para los justos, pero nosotros también tenemos que entender que tenemos unos deberes para seguir siendo justos y vivir en la justicia de Dios. Y esos tenemos que cumplirlos también para que el médico nos sane, para que el médico nos atienda, para que el médico cumpla con su obligación, el médico de médicos, que es nuestro amado Dios. Entonces mi identidad está en Cristo segura cuando yo entiendo la justicia de Dios, cuando he recibido esa justicia de Dios, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Somos la justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5:21.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, Él llevó mi castigo, Jesús llevó nuestro castigo para hacernos justos en su justicia. Eso es una vida victoriosa. Cuando yo le digo, ¿usted se siente feliz de ser cristiano? Y uno dice, amén. Algunos como que todavía lo piensan y ¿será que sí? Porque los primeros pasos en la vida en Cristo no son fáciles. El caminar con Cristo, especialmente de los primeros años, mientras uno hace renuncias, mientras entiende el llamado de Dios, mientras comprende que hay un propósito, mientras se siente escogido de Dios, no es fácil. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, no es fácil. Dejar una pasada manera de vivir, recibir la nueva naturaleza en Cristo, no es fácil. Pero cuando hemos caminado con el Señor, entendemos la justicia de Dios, uno se siente feliz porque uno dice, Señor, mire el pasaje de Salmo 37, mire lo que habla de los impíos. Florecerán en algún momento como hoja de laurel verde que se levanta, pero luego se desaparecerán, se secarán. Y decía el salmista, vine a verlo y ya no estaba. Así serán destruidos los impíos. Entonces ahí es cuando uno dice, uy Señor, guárdame. Uy Señor, gracias por haberme escogido. Señor, gracias por haberme llamado a madrugar los domingos. Señor, gracias. ¿Cierto que hacíamos antes? ¿Qué hacía antes un domingo? Pues de pronto dormir hasta el mediodía. ¿Era de los que dormía hasta el mediodía o qué hacía el domingo? Algunos pasar el guayabo. De pronto, ¿cierto? Porque el sábado o el viernes hubo desorden. ¿Qué hacía el domingo? O levantarse bien tarde e irse de paseo. Seguramente. Y digo yo, no, como que se siente uno favorecido porque ahora somos parte de los justos. Entonces ya no dormimos hasta el mediodía, ya no estamos el domingo tomando sal de frutas. ¿Sí o no? Haciendo una mezcla ahí de bicarbonato con limón. Ya no. Ahora hacemos parte de un grupo muy favorecido que son los justos. Entonces, pero también digo yo qué lindo, pues con una cantidad de bendiciones y de promesas detrás de nosotros. ¿Sabe? David lo vio tan claro, la justicia de Dios, usted tiene que verla así de claro. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro tenía David la justicia de Dios. Él se sentía, pues es que el Salmo 37 es un salmo de David, que habla de los justos. Y digo yo, David tenía clarito el tema de la justicia de Dios. Él se sentía justo y por eso veía todas esas cosas. Usted sabe que dice la Biblia inclusive que los impíos serán destruidos y usted lo verá. Uy, no, eso es tremendo. Tremendo. Que sus enemigos serán destruidos y Dios le permitirá a usted verlo. Yo digo, ay Dios mío, eso es tremendo. Esas son cosas fuertes y eso es para nosotros los justos. Digo yo, qué lindo. ¿Qué implica ir a célula? Cierta vez cuestionamos, ay, que una cosa que la otra, que ay, pero ¿por qué? ¿Y para qué? Pero es que a mí que no me digan. Es que la justicia tiene como unos deberes. Y digo yo, si a usted lo cita el abogado a comparecer en el mundo, porque tiene un pleitico pendiente, no vaya al pleito a ver cómo le va. Dice ahí como la señora de caso cerrado. Caso cerrado. Ya se da risa ese programa. Unos inventos y unas cosas muy chistosas. Y digo yo, no, es como que no se presentó a la audiencia, pues caso cerrado. Cuando nosotros somos justos, usted debe entender que hay unos deberes también, que no deberían ser tan cuestionables. Y, ay, ¿será que voy a la célula o no voy? ¿A quién le conviene? ¿Voy al encuentro o no voy? ¿A quién le conviene? ¿Voy a la convención o no voy? Pues ¿quién va a ser bendecido? Porque es que los justos, claro, también tenemos unos límites, unas normas, una voluntad del Señor que seguir para vivir en esa justicia. Nos conviene asegurarnos de vivir en esa justicia. Entonces, el día de célula debe ser día de alegría, debe ser día de gozo, porque va a ser día de encontrarse con sus consiervos, su familia en la fe, con su líder, el que el Señor le dio por líder, y va a ser día de recibir la dirección del Señor a través de X o de Y. Entonces, eso es parte de la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ve a través de los ojos de Cristo. Esa justicia tiene que ver con eso, de que Dios, ¿qué tal Dios nos viera con los ojos con que nosotros vemos a los demás? Ay, Dios mío, sálvese quien pueda.
Dios nos ve con los ojos de Cristo. Entonces dice, esta mi hija tan linda, ay, le ha costado, pero ahí va, tiene la intención, lo va a poder, de mi mano con mi ayuda va a poder, ¿cierto? Nosotros, otra vez volvió y falló, ese no lo cambia nadie. Esos son nuestros ojos, pero los ojos de Dios son diferentes. Y gracias al Señor por la misericordia de Dios, o si no, ¿dónde estaríamos nosotros sin la misericordia de Dios? Les compartí al equipo de 12 que todos lindos me invitaron a cenar esta semana, a compartir, me adelantaron regalo de cumpleaños. Y les contaba yo que en el encuentro de teens estuve con Alexandra y fuimos por unos insumos que se habían acabado a La Vega. Rápidamente fuimos a comprar las cositas que faltaban. Y en el camino veníamos hablando de una dificultad que vivió alguien, unas situaciones a veces que se sacan cuchillo, que hacen, que se cortan, que bueno, cosas ahí raras a veces que uno escucha en el mundo. Y me dijo Alexandra algo que me dejó pensando y me impactó mi corazón. Me dijo, pastora, qué vida tan bonita, tan linda la vida que nosotros vivimos. Y yo me quedé pensando, porque yo sé en qué sentido me lo estaba diciendo. Mientras nosotros estamos aquí en un encuentro, corriendo, ministrando, madrugando, que estábamos recansadas. El trote con los chicos, los tinces, de tener 1000 ojos. Imagínense, ¿sí o no, Ana Gabriela? 214 chinos corriendo por todos lados. ¡Uy! Un día, yo escuchaba, no, pues es de que uno no puede ni dormir. Yo escuchaba como unos muchachos ahí y escuché como groserías. Y eso fue de día, salí de la habitación y dije, ay, pero yo qué escucho, entró algún ladrón aquí, se entró alguien raro a esta finca. Porque yo escucho groserías, yo no creo que sean ustedes, ¿cierto? Le dije a los chicos dirían, ¿de dónde salió la pastora? Creo yo, ¿no? Y los chicos, no, como que no sabían qué decir. Y dije, no, porque no, yo no creo que un chico cristiano diga esas palabras feas. Yo pensaba dentro de mí, seguro las aprendió en la casa. Pero no lo quería hacer sentir mal, pero que se sintiera él como que Dios está en todas partes y nos está viendo y nos está escuchando y nos conviene mirar cómo hablamos. ¿Cierto? Pensaba yo. Estábamos cansadas y muchas cosas, pero me gustó lo que me dijo Alexandra. Tan linda la vida que vivimos nosotros, ¿no, pastora? Y yo me quedé pensando, y eso me quedó sonando. Cuando algo me llega al corazón, Dios usa a veces cosas para llegar al corazón. Y eso me dejó pensando en la semana. Yo dije, sí, Señor, gracias. Linda la vida que nosotros vivimos porque somos justos. Y como justos herederos, bendecidos. Entonces, claro, vivimos una vida súper linda, victoriosa, una vida que otros no viven. Y usted tiene que sentirse de esa manera, querido hermano, feliz. Debe sentirse gozoso, debe sentirse porque hace parte de los justos. Y la Biblia habla mucho de los justos, pero los justos no, le decían, no es cualquiera, los justos somos nosotros los que nos esforzamos. Justo es el que se esfuerza por ir a dirigir una célula a pesar de que está haciendo frío, de que llueva, de que a veces no se sienta tan bien. ¿Sabe? No siempre nos sentimos tan bien. A veces no estamos al 100% de nuestra salud, pero nos conviene ministrar. Nos conviene estar en las cosas del reino. Es parte de la justicia de Dios. ¿Cierto? ¿Qué tal quisiéramos? Yo le digo a mis hijos mucho eso porque es una lección que todos debemos aprender. Yo les digo, a veces me dicen, pero mami, tal cosa. Le digo, hijo, no siempre vamos a hacer lo que queremos hacer. Hacemos lo que debemos hacer. Como fuera que hagamos lo que queremos hacer. Entonces todo el mundo haciendo lo que quiere hacer como fuera. Esa no es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios implica tener límites, queridos hermanos. Y recibimos toda esa herencia de bendición, pero hay límites que debemos cumplir para vivir en esa justicia. Y si nos salimos, pues perdemos la justicia. Y empieza usted a recibir, es la consecuencia del mundo. Empieza usted a recibir, es lo que el mundo ofrece. Satanás es padre de mentira y engañador. Es padre del mundo. Y nosotros, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte de este mundo porque hacemos parte de la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde nos toca hacer un esfuerzo grande, queridos, para permanecer en esa justicia. Para no salirnos de esa justicia, porque Dios tiene planes de bendición para nosotros. ¿Sabe que me impactó la palabra de Éxodo que estudié, que el pastor nunca habló de ella? Yo te escogí para que seas un pueblo santo. Es una responsabilidad. Esos son límites. Eso implica
eso implica que tenemos que andar derechito. Somos seres tripartitos, queridos. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la sana doctrina, nosotros también somos alma, cuerpo y espíritu. Y las tres cosas debemos cuidarlas. Entonces el alma, ¿qué atesoras en el alma? ¿Qué hay en el cuarto secreto de tu corazón? Si dejaste rencores, rabias y resentimientos que te están amargando tu vida en Cristo, que te quieren sacar del propósito de Dios. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Lo alimentas en comunión con la palabra? ¿Lo alimentas con una vida devocional? ¿Y cómo está tu cuerpo? ¿Qué permites ver con tus ojos? ¿Qué permites escuchar? Tus sentidos, ¿cómo los estás manejando? Porque, queridos, el enemigo, hay una parte, como le digo yo, hay una parte que tenemos que cuidar, porque el cuerpo también habita en nosotros. Y el cuerpo nos puede llevar a caer y a fallar. Así de que necesitamos cuidar también esa partecita para vivir en la justicia de Dios. Que tu ojo no sea tu caída. Que no cuidar tus pensamientos no sean parte de tu caída. Cuide la justicia de Dios, porque el Señor le escogió para recibir herencia de bendición y todas las promesas que son para los justos. Entonces gócese en eso. Deleítese y siéntase favorecido. Yo soy justo, Señor, gracias. Tú me escogiste para darme bendición. Ayúdame a andar como los justos. Vamos a estar haciendo un estudio en la medida que Dios me permita predicar de esas promesas que son para los justos. Paz, gozo, bendición, prosperidad, provisión. Son muchas. Herencia, bendición para los hijos. Muchas son las promesas, las vamos a ir estudiando, porque nosotros tenemos que tener claro como cristianos cuáles son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque algunos dicen, ay, pero a mí el Señor no me habla, el Señor a mí no me ha dado ninguna promesa. Pues no lee la Biblia, querido hermano, porque la Biblia está llena de promesas del Señor para los justos. ¿Y cuántos justos hay en esta reunión? ¿Cierto? Dios le dijo a Johnny que le daría esposa y a través de ella la bendición y la benevolencia de Jehová. O sea que es bendecido gracias a Joanita. Muy bien, miren, se están multiplicando también grandemente. Hay una herencia de bendición, claro. Una mujer del reino lleva a un hombre al máximo desarrollo, a la plenitud, al propósito de Dios, al cumplimiento del llamado. Una mujer del reino. Por eso el Señor dice que el que te dará esposa, y el que recibe esposa recibe la bendición y la benevolencia de Jehová. O sea, la bendición del Señor, todas las bendiciones, pero una mujer del reino, ¿no? No una impía, no que el hombre que recibe esposa y el amante, no, pues no. La esposa, el que haya esposa, haya el bien. Entonces Henry halló el bien. El que tenía que gritar el amén era Henry. Y la benevolencia de Jehová. Entonces muchas cosas buenas vinieron a Henry por ser sacerdote, por recibir a Jesús en su corazón, por vivir en la justicia de Dios, pero también por haberse fijado en una mujer del reino. En eso los solteros, mírenlo bien, porque la bendición en gran manera depende de esa decisión. Yo creería que después de recibir a Jesús en el corazón, la decisión más importante que se toma es con quién me casaré. Los que ya nos casamos, gloria a Dios y misericordia, Señor. ¿Sí o no? Ay, Señor, ayúdanos. Defiéndenos. Ayer les compartí a las mujeres con Martica, que nos conocemos de solteras, la esposa de Carlitos, y le decía yo, nosotros éramos enamoradas, eso le evitábamos cuando éramos solteras. Marta y yo, Carlos le decía a Marta lo que fuera de Martica, ay. Sandro me decía a mí y yo, ay. Digo yo, y luego ahora el que Carlitos tiene que tener en cuenta a Martica y Sandro me tiene que tener en cuenta a mí. Porque es parte de la gloria de Dios. Entonces, queridos, ¿qué hacer para no perder la gloria? Oiga, yo ya me fui por la gloria, es que tengo revuelto entre la gloria y la justicia. Bueno, ¿qué hacer para no perder la justicia? Porque este es año de la gloria de Dios. La justicia, estamos hablando de los justos. La justicia de Dios se puede perder, ¿cierto? ¿Cómo usted hace? Porque usted dirá, bueno, pero yo soy justo como a ratos. No pierda la justicia de Dios. Justos tampoco son los que son perfectos.
No quiere decir que si usted es perfecto es justo. No, los justos también somos imperfectos. ¿Por qué? Pues porque vamos en un camino de perfección. Tenemos un abogado. Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Así que tenemos, usted sabe que si, mire, una de las bendiciones, se la digo ahorita antes de que ahondemos en las promesas, es que si usted permanece en la justicia de Dios, querido hermano, va a tener abogado permanente y lo mejor de todo, gratis. A veces son careritos los abogados. Ay, perdón, con el perdón de los abogados que haya en esta reunión. Pero a veces son un poquito careritos. O no hacen nada sin que se les pague. Ay, ¿usted sabe que tenemos uno gratis? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Cómo dice la Biblia Jesucristo? El justo. ¿Quién es el justo? Jesús. Ese es nuestro mejor abogado, justo. Ese sí no va a pedir mordida. Ese no va a pedir adelantado unos milloncitos. Ese gratis. Ese está disponible en cualquier momento. No es que hoy no te puedo atender, no me llames, yo te llamo. No, ese abogado es diferente. Ese es un abogado de los buenos. Y ese es el mejor, y es el justo. Y ese es el que tenemos disponible si usted vive en la justicia de Dios. ¿Va a defender su causa? No sé si le ha pasado que hay tiempos en que uno siente, nadie me quiere, todos me odian. Necesito abogado. Alguien que me defienda porque todos se vinieron contra mí. Yo creo que todos hemos pasado esos tiempos en que siente uno como que ahí está el abogado, el que va a defender su causa. Lo decía el Salmo 37. El que venga a nuestra causa, apréndase ese salmo, léalo varias veces, reclame esas promesas, porque hay un abogado que le va a defender todo el tiempo, que le va a defender de sus enemigos, que le va a defender de las calumnias, que va a cobrar venganza en nombre suyo, el Dios de las batallas, y es Jehová de los ejércitos. Amén. Y Jesús, el justo. ¿Cómo va a ser? Identifique rápido. ¿Cómo hacer para permanecer en la justicia? Identifique rápido qué cosas tiene que corregir. Querido, no se pierdan de la justicia de Dios, no se salga de la justicia, no deje de ser llamado justo por bobadas. Mire qué tiene que identificar. Yo creo que eso tenemos que hacerlo todos. ¿Qué tiene que corregir? ¿Tiene que mejorar el carácter? ¿Debe dejar de decir mentiritas que todavía dice? Algunos dicen mentiras piadosas, dicen algunos. ¿Mentiras blancas? No. Tiene que corregir un mal hábito que cree que nadie lo ve, pero Dios lo ve. Y que si usted no lo arregla rápido, el Señor se lo puede sacar a la luz y dejarlo en vergüenza. Es mejor que no. Digo que nos conviene, porque la vergüenza es dura y la disciplina también. Yo creo que ninguno quiere ser disciplinado. Uno no quiere, yo me acuerdo que cuando le iba a dar a mi hijo mayor, que fue el que le di correa, nosotros les digo a mis hijos menores, a ustedes no les tocó correa, les ha tocado la vida buena. Entonces digo, no, es que no tocó darles correa, pero al mayor tuve que darle correa. Y yo recuerdo que cuando escogía la correa para darle 2, 3 correazos, corría, salía a correr y no se dejaba alcanzar. Y más rabia me daba a mí. Gracias al Señor también que Dios me dio dominio propio en Cristo. Pero digo yo, cuando uno sabe que viene la disciplina, sálvese quien pueda. A correr se dijo. Algunos hasta se van de la iglesia en tiempo de disciplina, porque no quieren el correazo del Señor, no quieren la disciplina del Señor. Pero sabe que es parte de lo que el Señor hace para que volvamos a ser justos. ¿Sabe qué es lo que el Señor hace para que conozcamos nuestros propios errores y no nos quedemos en una vida de injusticia, separados de Dios? Guarde la justicia, corrija lo que tenga que corregir, busque vivir una vida de arrepentimiento. Así como entre esposos se piden perdón mutuamente con facilidad, digo yo, a los hogares cristianos agachan cabeza y se perdonan mutuamente con facilidad, con prontitud. Así mismo hágalo con Dios. Viva una vida de arrepentimiento. Dígale al Espíritu Santo: pon en mi convicción de pecado, y no reciba en su corazón la condenación. Declárese libre
y viva una vida de arrepentimiento. Entonces va a vivir en la justicia de Dios. Puestos en pie, por favor. Quisiera que vinieran aquí adelante las personas que vienen por primera vez. ¿Hay alguien? Me gustaría orar por aquellos que vienen por primera vez a la iglesia. Acompáñelo aquí. Si tenemos algún invitado nuevo, déjeme ver su mano. ¿Tenemos algún invitado nuevo? Venga aquí adelante. Déjeme orar si hay alguien nuevo. Bueno, aquí hay alguien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Hágase aquí. Venga, bienvenida. Muy bien. Acá tenemos a este señor. Muy bien, bienvenido también. Nuestros invitados especiales del día de hoy son ustedes. Venga aquí, por favor. Bienvenidos. 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 Mire qué lindo. Yo digo que venir hoy, que el Señor habla de la justicia. Bienvenidos, bienvenidos. Es porque Él quiere extender su justicia. Hay una imagen que no pedí, que quiero que me la pongan, y habla de que, bueno, yo la puse de esta manera porque siento que teníamos una cuenta que pagar. Cuando uno no ha llegado a Cristo, tiene una cuenta pendiente. Yo la puse con mi vida para no incomodar a nadie. 1990 más o menos, ¿no? No haga cuentas de los años, por favor. 1990 vivía alejada de Dios, digámoslo en términos espirituales, pecado, y el pago era muerte. 1994, después de que naciera también mi hijo mayor, también vivía alejada del Señor. Así que la consecuencia, la transacción dejaba ver saldo rojo, muerte. Y en 1998 tuve mi encuentro con el Señor. 1998 tuve mi encuentro con el Señor. Recibí la justicia de Dios y la deuda por todos esos pecados que había cometido fue cancelada. Así que el resultado, salvación, la justicia de Dios. Ese que pagó por esos años de pecado que traían como consecuencia muerte fue Jesús. Y Él llevó en la cruz todas mis maldades, todos mis pecados, para darme salvación, para borrar esas cuentas, ese saldo rojo. Y es lo que el Señor quiere hacer también con ustedes. Lo hizo conmigo, lo hizo con todos estos hermanos. Nos esforzamos, ninguno perfecto, por ser mejores. Que esa justicia venga a su vida a partir de ahora de una manera especial. Yo quisiera guiarle en una oración. La Biblia dice que aquellos que recibieron a Jesús, Él les dio la capacidad de ser llamados hijos de Dios, o la oportunidad. Entonces, que hoy puedan empezar a recibir la justicia de Dios de este mismo momento. Amén. Ponga su mano derecha en el corazón y dígale: Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, he pecado, he estado por fuera de esa vida de justicia por la que tú pagaste en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento, quiero abrir mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero ser parte de los justos y recibir todas las promesas que son para los justos. Te lo pido hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Y les damos el aplauso de bienvenida nuevamente. Qué bueno. Aquí está Ricardito y Fernando. Quieren darles un obsequio que tenemos de parte de la iglesia para ustedes y compartir 2 minutos de su tiempo. Las personas que les invitaron les van a esperar, así que voy a pedirle que vaya con Ricardo, que quiere hacerles entrega de ese obsequio y compartir algo con ustedes 2 minuticos. Así que siga por favor por ahí. Iglesia, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en su justicia, a no salirnos, para que todas esas promesas se hagan realidad. Levante sus manos, por favor. Señor, hoy te pedimos, Dios, tú eres nuestro abogado. En tu justicia tenemos abogado, tenemos intercesor, tenemos consolador, tenemos al buen pastor. El bien y la misericordia nos seguirán dentro de tu justicia. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer como justos. Que en esta semana podamos encontrarnos contigo y mirar qué debemos corregir y examinar o identificar
¿Qué cosas deben cambiar en nuestra vida que tal vez nos puedan estar alejando de la justicia? ¿Qué cosas hay que corregir? Tal vez malos hábitos, tal vez decisiones incorrectas, tal vez el carácter, tal vez situaciones que hemos permitido, tal vez malas compañías, tal vez malos consejeros. Cada uno sabe qué debe corregir, que le esté haciendo salir de la justicia. Y acérquese hoy, entre confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor quiere extenderle las bendiciones, las promesas que Él preparó para los justos. Que sea un tiempo de arrepentirse delante de Dios. Allá en su lugar secreto, en su casa, en su tiempo de oración, hable con Dios y dígale: quita esto que me estorba, esto que me incomoda, esto que me aleja de ti, esto que puede estar impidiendo recibir la justicia tuya, Señor. Esto que ha dañado mi hogar, esto que ha deteriorado la relación con mis hijos, con mi familia tal vez. Señor, ayúdame a desarraigarlo. Yo hoy oro para que el Señor ponga convicción de pecado en el nombre de Jesús, y que haya un arrepentimiento de corazón para que toda condenación, culpabilidad sea quitada, que podamos permanecer en tu justicia, Señor. Y hoy oro para que todas esas bendiciones que son para los justos desciendan en la vida de cada familia aquí representada, desciendan en sus hijos, en sus generaciones. Hoy nos declaramos justos y salimos de este lugar creyendo que tu justicia es para nosotros, para nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.